Somos muchos los que nos hacemos la misma pregunta. ¿Pueden oírnos las personas en estado de coma? La respuesta es sí. Según una investigación publicada en la revista inglesa Neurorehabilitación y Reparación Neural, han observado que los pacientes que escucharon a sus familiares contar historias que forman parte de sus recuerdos estimula al cerebro, ayudando a desencadenar el primer destello de conciencia, ayudando así más rápido a su recuperación. La legislación contempla, tras un largo periodo de tiempo, desconectar los aparatos que los mantienen con vida, pero son muchos los casos que llevan a reflexionar y, por supuesto, a mantener la esperanza de que algún día despertará. Hoy os traigo 5 increíbles casos que ayudaron a sus protagonistas a salir del coma. Cinco increíbles casos tras salir del coma. La fuerza del amor. Matthew Taylor, de 31 años, sufrió un grave accidente de moto en Indonesia cuando planeaba casarse con su novia. Llevaba 10 meses en coma cuando los médicos aseguraron que quizás nunca se recuperaría. Sin embargo, las esperanzas de su madre la llevaron a pedir a la novia de su hijo, que tuvo que volver a Indonesia al expirar su visado de turista, que hablara por teléfono con él. La reacción de Matthew fue increíble. Ella le preguntó algo y él respondió con un leve sí. Entonces las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas. Instinto maternal. Shelly Ann Macaulay, una joven norteamericana de 23 años, empezó a sentir contracciones cuando acudió al hospital para dar a luz. Lo que debió ser un hermoso día, donde por fin iba a ver la carita de su niña, se convirtió en una pesadilla cuando un coágulo de sangre en su pierna puso en peligro su vida y la de su bebé. Su presión arterial empezó a bajar, por lo que los médicos prepararon una cesárea de urgencia a la vez que la entubaban. Al dar a luz, el coágulo le provocó una embolia pulmonar y Shelly entró en coma sin conocer a su hija. Una semana después, cuando había pocas esperanzas porque la joven despertara, decidieron poner a su hija en su pecho para probar si sus instintos maternales se activaban cuando sintiera llorar a su bebé. Y no se equivocaron. Sus signos vitales aumentaron en el monitor. En algún lugar de su subconsciente, Shelly luchaba por despertar. Un año después, Shelly disfruta de su hija Rylan y puede decir que ella le ha devuelto la vida. Emoción por su ídolo. David Pawlacik, un adolescente polaco de 14 años, quedó en estado de coma tras ser atropellado por un coche. Los padres del menor, desesperados porque despertara, le ponían los auriculares para que escuchara los partidos de Cristiano Ronaldo, gran ídolo del niño. Después
que un experto en lesiones cerebrales lo recomendara. 3 meses después, en el partido de vuelta de los playoffs en el Mundial de Brasil ante Suecia, David despertó justo al oír el tercer tanto del jugador portugués. David lloró de emoción cuando el jugador portugués conoció la noticia por un periódico y lo invitó a conocerlo y a ver un partido en el Santiago Bernabéu. Despierta para dar a luz. Jenny Quiles, de 36 años, se dirigía a una cita con su médico en Florida, Estados Unidos, para revisar cómo iba su embarazo de 7 meses, cuando fue atropellada por un camión. Su instinto maternal la llevó a proteger su vientre segundos antes del impacto, salvando la vida de su bebé, aunque se llevó algunos golpes y ella sufrió un traumatismo craneoencefálico. Los médicos indujeron a Jenny un coma inducido. Temiendo por el bebé, decidieron en unos días practicarle el parto por cesárea. La sorpresa fue mayúscula cuando 19 días después, Jenny despertó con dolores de parto. Los médicos, sorprendidos por el milagro, decidieron practicarle una cesárea, puesto que no era recomendable que en su estado sufriera más desgaste. La bebé, Ángel Noemí Quiles, llegó sana al mundo, pesó 2,7 kilos y hoy es la esperanza de que el milagro continúe y Jenny consiga recuperarse del todo. La música hace milagros. Charlotte Neve, de 7 años, sufrió una hemorragia cerebral que la dejó sorda y ciega. Tras 2 operaciones para detener el sangrado en su cerebro, la pequeña cayó en coma. Una semana después, los médicos aseguraron a la madre que la pequeña nunca despertaría y que debía prepararse para lo peor. Su madre Leila, de 31 años, angustiada, se metió en la cama con su hija y como despedida le tarareó una canción de Adele que solían cantar juntas, Rolling in the Deep. Entonces, ante la sorpresa de su madre, Charlotte comenzó a sonreír. Dos días después, la menor recuperó el habla, empezó a identificar colores y se levantó de la cama, dejando a todos sorprendidos por su milagrosa recuperación.